Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la resurrección de los muertos, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 12 al 34. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra santa, que nos lleva, nos conduce a toda verdad. Bendito eres. Gracias por darnos tu palabra santa. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos la revele y tu nombre sea glorificado. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, así te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Pablo empieza en el capítulo 15 diciéndole a los corintios que él les había enseñado lo que asimismo había recibido de parte de Cristo. ¿Y que había recibido directamente del Señor? Que el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Las Escrituras veterotestamentarias señalaban desde un principio, desde Génesis capítulo 3, que el Cristo, el Cordero de Dios, tendría que morir en expiación por los pecados de los creyentes. Y que también el Señor Jesucristo recibió la enseñanza de que Cristo tendría que morir y al tercer día resucitaría. Y de eso Pablo también sí dijo, soy testigo, porque vio al Señor Jesucristo resucitado, al Cristo glorificado, en el camino que llevaba de Jerusalén a Damasco. Y no solamente él. Dice que el Señor Jesucristo resucitado se presentó ante Cefas, los 12 apóstoles, las mujeres, a Jacobo, el hermano del Señor, y en un momento dado a 500 discípulos del Señor. Entonces, esto lo comenta Pablo para que si alguien quisiera asegurarse de que Jesucristo realmente resucitó y su fe no fuese vana, porque ¿cómo voy a creer en algo que no es cierto? Tendrían tiempo de ir a Jerusalén, buscar a todos los sobrevivientes y preguntarles, decirles, ¿tú viste a Jesucristo? Le dirían, sí, y además yo pude tocar sus heridas. Entonces, Pablo, después de esto, habla acerca de que la resurrección de los muertos se va a llevar a cabo. Que la resurrección de Cristo es una garantía de la resurrección del creyente en Cristo Jesús. Y Pablo, en esta sección, dice que Cristo es las primicias, el primer fruto dado a Dios, y que después será la cosecha entera, o sea, nosotros. Así que vamos a leer como Pablo dice en esta sección del verso 15 al 34. Ahora bien, pasa al tema de la resurrección de los muertos. Si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, o sea, resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Cómo es que se atreven a decir que no habrá resurrección de los muertos? Porque Cristo ya resucitó. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, puesto que, dice Pablo, hubo en un momento dado 500 discípulos y yo mismo lo vi. Así que nosotros seríamos unos testigos falsos, mentirosos, que estamos diciendo que Cristo resucitó cuando sabemos que esto es una flagrante mentira. Sin embargo, Pablo dice, no es así. Nosotros vimos a Jesucristo resucitado y por eso predicamos con ahínco, con afán, porque es cierto lo que nosotros vimos y es cierto lo que nosotros predicamos. Por lo tanto, es cierto lo que ustedes creen, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado.
Entonces dice, bueno, ustedes, si dicen que los muertos no resucitarán, esto quiere decir que Cristo no ha resucitado. Sin embargo, Pablo lleva toda esta enseñanza a decir, pero Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, es un espejismo, es algo vano, y todavía se encuentran en sus pecados. En este caso, si Cristo no ha resucitado y ustedes están en sus pecados, también están perdidos los que murieron en Cristo. Aquellos que ya están muertos, aquellos que, como la versión Reina Valera dice, están durmiendo en Cristo, su fe es vana y están perdidos, están en sus pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, porque nos abstenemos de pecar y sin embargo nuestras vidas terminarán igual que la de aquellos. Y dice Pablo, nos hemos abstenido de pecar y no nada más de esto, sino hemos sufrido y hasta la muerte por Jesucristo, y sería vano en caso de que Él no resucitara, pero Jesucristo ha resucitado. Lo cierto, dice Pablo, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Aquí Pablo usa la tradición, la costumbre y la ordenanza de Dios en la ley de que los judíos, cuando iban a levantar su cosecha, los primeros frutos los dedicaran a Dios. Y estos primeros frutos es las primicias. Así que Cristo es el primer fruto de la resurrección dado a Dios, y después vendremos todos los demás. Vendremos siendo la cosecha plena para Dios. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, esto es Adán, también por medio de un hombre, Cristo Jesús, viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Aquí se refiere todos los de la fe en Jesucristo, y así lo dice más adelante. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, primer fruto dedicado a Dios. Después, cuando venga Cristo, luego los que le pertenecen, todos los cristianos, que seremos la cosecha dedicada a Dios. Entonces vendrá el fin, dice Pablo, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vean ustedes que Pablo dice, porque es necesario que Cristo reine. No dice que Cristo reinará. Cristo está reinando ahora. Ahora es cierto, como dicen los eruditos, que ocurre el sí, pero todavía no. O sea, Cristo está reinando, pero todavía no de una manera completa, no de una manera total. Ocurrirá esto cuando Él venga y reinará entonces, suprimiendo todo poder, autoridad y dominio. Y Pablo dice que la muerte será lo último que el Señor Jesucristo destruya. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Aquí Pablo está basándose en el Salmo 8, verso 6, diciendo que todo Dios lo ha puesto debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando todo eso ocurra, dice Pablo, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que nos incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, o sea, al Padre, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan? ¿Qué ventaja? ¿Qué ganan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Este es un pasaje un poco oscuro porque la Biblia no menciona más, y en la historia de la iglesia
no se explica de una manera clara. Por lo tanto, los eruditos han declarado diferentes hipótesis y una de ellas dice que es muy posible que los catecúmenos que no habían podido bautizarse en la fe de Jesucristo, al morir estos, sus parientes que habían llegado a ser creyentes al bautizarse, se bautizaban por ellos y por sus parientes que no habían podido bautizarse. Los catecúmenos eran los que se reunían en las catacumbas en peligro de muerte por la gran y despiadada persecución que Domiciano y otros césares llevaron a cabo. Algunos murieron por las fieras, otros por enfermedades, otros por vejez. El caso es que había cristianos que su fe no la habían podido demostrar en público bautizándose, y entonces sus familiares, cuando llegaron a creer, se bautizaban por estos, pero no es algo que esté de una manera muy clara. Sin embargo, les hago a ustedes de su conocimiento de una de las hipótesis que ha gozado de mayor beneplácito de la mayoría de los eruditos. Sigamos entonces. Y nosotros, dice Pablo, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Nosotros somos predicadores ambulantes, apóstoles que vamos de ciudad en ciudad, sufriendo persecución, estando en peligros de muerte, tanto en ríos, como en mares, como en ciudades, como en desiertos, en caminos, y nos exponemos al peligro de muerte. ¿Por qué? ¿Porque somos unos necios, testarudos? No, dice Pablo, sino porque nuestra fe en Jesús nos lleva adelante. Que cada día muero, dice Pablo, cada día está él en peligro de muerte, pues. Hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Aquí se refiere que en Éfeso luchó contra personas que se habían opuesto a Pablo como fieras rampantes. No se refiere a fieras en sí como animales reales, sino a personas muy feroces. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Aquí Pablo usa una cita de Isaías, en el capítulo 32, si no mal recuerdo, en donde Dios hace juicio contra los habitantes de Jerusalén, que se habían olvidado de Dios y que ellos decían campantemente, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay juicio, no hay vida futura. Entonces Pablo dice, tomando esa palabra, si los muertos no resucitan, entonces hagamos lo que nos plazca. No se dejen engañar, dice Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquí usa una palabra de un poeta griego llamado Menandro, que para la época en que Pablo escribe, ya esa palabra era de uso común. Se había convertido en un refrán que, como muchos refranes, son ciertos, y en este caso dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces dice, no se junten con personas que los inviten a la maldad, porque ustedes cometerán esas maldades. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. Entonces Pablo está exhortando a los corintios para que consideren que el pecar es una ofensa grave a Dios y que ellos resucitarán para la gloria de Dios. Por lo tanto, deben de purificarse a sí mismos, deben de buscar la santidad, deben de agradar a Dios en sus vidas. Sigamos. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Hay algunos de ustedes ahí en la iglesia
que no son cristianos, que son personas religiosas y que los están jalando, los están llevando hacia el pecado. Cuidado, no lo hagan. Entonces Pablo aquí en esta carta nos dice de una manera muy clara que él es un testigo ocular y que él conoció a Pedro, a Jacobo y a otros más que vieron al Cristo resucitado y que además de parte del Señor recibió esta enseñanza de la resurrección de los muertos. Y por lo tanto, nosotros que tenemos esta esperanza, debemos de purificarnos, debemos de buscar la santidad, debemos de dejar el pecado a un lado, debemos de asirnos a la promesa de su resurrección y pronta venida. Querido hermano, esta palabra es para nosotros y esta palabra es para vivirla todos los días. Ánimo, aliento y luchemos con fuerza para lograr el galardón que Dios nos tiene prometido. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en Facebook, en YouTube. Gracias por vernos los días domingos a las 7 de la noche. Y gracias por compartir estos videos con tus familiares y amistades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos, te damos la paz y te rogamos que nos podamos ver el próximo domingo. Dios te bendiga.